Estamos hablando en el quilombo del tema de Pablo Hasél y resulta que la situación de Hasél ha tenido derivadas, ha tenido repercusión en el caso de Miguel Frontera, ese ciudadano español al cual los marqueses de Galapagar quieren empapelar por haber tenido la osadía de poner el himno de España delante de su casa, es decir, por molestarles, por escrachearles, porque aquí en España los únicos que tienen derecho a hacer scratches pues son ellos. Y este ciudadano, escuchando a Pablo Iglesias en sus años revolucionarios, cuando llamaba a hacer scratches a los políticos, digamos, a los amos del poder, a la casta, como decía él, pues ahora resulta que no les gusta. Pues claro, es que no pueden dormir, es que contaminan el ambiente. Bueno, en este momento hay cuatro delitos por lo que puede ser juzgado Miguel Frontera, más dos más que han recurrido los marqueses de Galapagar como si este hombre fuera un terrorista. Eso sí, Pablo Hasél es un santo. Y se lo tengo que preguntar a Polonia Castellanos, que es la abogada de Miguel Frontera. Polonia, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Bueno, Polonia, explícame cómo este tuit de Pablo Iglesias, que dice que opino que en democracia nadie debería ir a la cárcel por delitos de opinión, hay otros mecanismos jurídicos para proteger el honor, la integridad o el prestigio. ¿Cómo este tuit puede cambiar o intentaréis, desde la defensa de Miguel Frontera, que cambie la situación de este ciudadano español que ha sido llevado a juicio por los marqueses? Claro, es que lo primero hay que insistir porque se miente mucho y se habla además de forma bastante incorrecta. El señor Hasél va a la cárcel, pero no por poner tweets que aparte son bastante bárbaros. No va a la cárcel por poner tweets, por alabar a bandas terroristas y por alabar asesinatos de bandas terroristas, lo cual también es tremendo. Pero si este señor realmente va a la cárcel porque tiene un historial delictivo tremendo. Es que este señor es un delincuente. Este señor está condenado por agresión, está condenado por allanamiento, está condenado por agredir a un testigo, está condenado por resistencia. Entonces, no va a la cárcel por eso, va por todo el historial que tiene de delincuente y además con delitos serios como agresión, allanamiento, resistencia, etcétera. Entonces, este señor va a la cárcel por eso. Pero claro, a mí me llama la atención que el señor Iglesias diga que nadie debería ir a la cárcel por un delito de opinión. Este señor Hasél no va a la cárcel por un delito de opinión, va a la cárcel por su historial delictivo. Si no tuviese ese historial delictivo, no iría a la cárcel. Pero en cambio, el señor Iglesias está pidiendo pena de prisión, hasta 8 años le pueden caer a Miguel Ángel Frontera por delitos de opinión cuando Miguel Ángel no tiene ni un solo antecedente. Es decir, es la hipocresía y en derecho es ir en contra de los propios actos, ir en contra de lo que digo y aplicar una cosa para otros y otra para mí, ¿no? Pablo Hasél, el señor Hasél o como se llame realmente, no va a la cárcel por delitos de opinión, pero Pablo Iglesias quiere que mi cliente Miguel Ángel Frontera vaya a la cárcel hasta 8 años por delitos de opinión. Y a mí me hace gracia que pretenda despenalizar los delitos contra la corona, los delitos de enaltecimiento del terrorismo, los delitos contra los sentimientos religiosos, cuando él precisamente está imputando a mi cliente un delito de defensas contra la autoridad. Entonces, yo entiendo que la normalidad democrática para el señor Pablo Iglesias es que se pueda atacar, se pueda insultar, se pueda vejar a los cristianos, a los creyentes, a la corona, a las instituciones del Estado, a las víctimas del terrorismo, pero a él ni siquiera se le puede criticar ni se le puede protestar. Eso es la normalidad democrática para el señor Pablo Iglesias, que es más propio de una dictadura que de un Estado democrático. Polonia, ¿en qué situación está el tema de Miguel Frontera en estos momentos? Pues lo último, yo he interpuesto este escrito en el que le solicito que en base a lo que él dice, en lo que él mismo dice, que retire su querella, porque entonces no se entendería que, pues eso, que se pueda insultar a los creyentes, insultar a la corona, insultar a la patria y todo esto, pero que a él ni siquiera se le puede criticar, porque es que el señor Hasél está diciendo auténticas barbaridades que yo me pongo en la piel de aquellos que han sufrido un atentado terrorista y no sé lo que haría de verdad, pero seguramente me querellase contra este señor. Y es que mi cliente, supuestamente, que él tampoco lo admite, dice que le llamó garrapata. Entonces, ¿se puede alabar los crímenes de Grapo o de ETA y se puede amenazar a través de Twitter, pero mi cliente, en teoría, no puede decir garrapata? Entonces, ¿por qué? ¿O hacia quién? Quiero decir, ¿se puede insultar al rey, pero al señor Pablo Iglesias no, que se cree que está por encima de la corona, que está por encima de todo, ¿no? Entonces, actualmente, como preguntabas,
está este escrito que he interpuesto yo, solicitándole que retire la querella, porque además son delitos perseguibles a instancia de parte. Si él no hubiese puesto la querella, se hubiese archivado. De hecho, en un primer momento se archivó porque él no inició acciones. Le he pedido esto, no sé lo que contestará. Y además recuerdo que el señor Iglesias le imputaba 6 delitos. Es decir, ahora mismo están admitidos a trámite y se están investigando 4, que son coacciones, acoso, revelación de secretos y desobediencia, pero es que el señor Iglesias pretendía imputarle 2 más, que era el de alteración del orden público y un delito contra los recursos naturales. Es más, hasta se sacó de la manga un tercer delito, que ya no sé a qué viene, que es un delito de revelación de secretos de seguridad nacional. No sé si es que este señor en su jardín o en su puerta tiene un misil nuclear, no sé, para imputar a mi cliente ya hasta revelación de secretos de seguridad nacional. Entonces, podría ir hasta 8 años con los delitos que se están investigando ahora sin tener antecedentes penales, pero es que el señor Iglesias quiere hasta más. Entonces, por eso sigue intentando que se le imputen más delitos. Bueno, ¿y en qué situación? También ha habido otros casos que nos han llamado. Miguel Frontera no ha sido el único al que los marqueses han llevado al juzgado. Aquí tenemos el caso de un hombre condenado a 7 meses de prisión, detenido cuando comía roscón frente a la casa de Pablo Iglesias. También ha habido otros casos que yo creo que esta vez salieron, que eran 2 señoras, me parece que también tuvieron que pasar por el banquillo. Pero, claro, cuando es contra ellos, como tú bien has explicado, no tienen piedad. Ni se salvan, ni las señoras mayores se salvan, ni los ciudadanos de a pie. Porque Miguel Frontera hasta este momento era un ciudadano de a pie. No tenía no hacía más que ejercer el derecho, como tú has comentado en alguna oportunidad, ejercer lo que el mismo Pablo Iglesias había llamado en su momento a hacer, que es escraches a la casta. Y el señor Iglesias hoy vive en un chaletazo de 1 millón de euros y puede ser considerado con todo derecho casta. ¿Qué está pasando? Porque si seguimos así, no vas a tener que abrir otro despacho, ¿eh? Pues la verdad es que sí, la verdad es que dan demasiado trabajo y eso que yo ya tengo mi trabajo al margen de todo esto. Pero la verdad es que es algo tan injusto que yo creo que ninguno nos podemos resistir a que se haga justicia. Y es que un vicepresidente del gobierno, además yo creo que está abusando de su situación de superioridad, diga una cosa y pretenda proteger a una persona que es un agresor condenado, no está imputado ni investigado, está condenado por agresión, por allanamiento, a ese se le proteja. Y en cambio el señor Iglesias, él directamente pretenda que una persona normal, como bien dices, que lo único que ha hecho es poner el himno de España y supuestamente llamarle garrapata, que él además lo niega. A lo mejor coletas o moños, no, moños creo que tampoco, coletas, lo cual es algo que podría llegar a ser descriptivo, ni siquiera es un insulto. O haberle dicho hijo de un terrorista, cuando el señor Iglesias también en sede judicial reconoció y en multitud de medios de comunicación ha reconocido que su abuelo perteneció al FRA. Me parece que no sé si fue su abuelo o su padre, pero bueno, que alguien de su familia ha pertenecido al FRA, su padre, por eso le llamaba hijo de terrorista. Entonces, Miguel Ángel Frontera no ha hecho nada, no tiene antecedentes penales y contra él va para intentar meterle 8 años en prisión y en cambio defiende a un agresor, a una persona que ha cometido allanamiento, a una persona que ha cometido resistencia, a una persona que está provocando una serie de altercados, de destrozos inmobiliarios, etcétera. Entonces, yo no entiendo que un vicepresidente o alguien del gobierno que debería ser garante de la ley incumpla la ley de semejante manera y quiere que se aplique la ley de forma tan desigual a su favor. Es que es totalmente incomprensible. Esto es lo que no es normalidad democrática. Es decir, que nos puedan insultar a todos, incluso al rey, incluso a la corona, incluso a los creyentes, incluso a la gente que ha sufrido atentados terroristas, pero que a él ni siquiera se le puede protestar y criticar. Cuando, por otro lado, como bien dices, Miguel Ángel Frontera es un ciudadano obediente al régimen comunista porque está diciendo lo que el señor Iglesias decía que había que hacer, que era el jarabe democrático, los scratches. En ningún momento ha acosado, ha amenazado, Miguel Ángel no ha agredido, no ha allanado nada, es nada, y lo único que ha hecho es dar su opinión. Si el señor Iglesias dice que nadie debería ir a la cárcel por delitos de opinión, entonces, si es consecuente con lo que él dice, debería retirar esta querella que pide hasta 8 años de cárcel y más, porque sigue pugnando por 2 delitos más, incluso 3, para una persona sin antecedentes penales. Y tú recuerdas cómo Irene Montero llevó también a juicio a un juez jubilado que bajo un seudónimo había escrito un poemilla burlesco en el cual se burlaba de
de ella, se burlaba de Tania Sánchez, se burlaba de Pablo Iglesias, lo publicó en una revista de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, y un juez, porque lo increíble no es que Irene Montero quiera llevar a un ciudadano y meterlo en la cárcel por un poema en el que se burlaba de ella, pues eso ya no es lo increíble. Lo increíble es que haya un juez que no solo aceptó esa demanda, sino que incluso en primera instancia condenó a este señor a pagar 70.000 euros. 70.000 euros. Entonces, bueno, finalmente, por suerte, la Audiencia Provincial de Madrid revocó esa sentencia, pero bueno, estos son los que, ya sabes, o sea, contra el rey, contra las víctimas del terrorismo, bueno, libertad de expresión, pero contra ellos ni un poema satírico, no te dejan pasar ni una. Claro, como ahora sabemos que no se pagan ni los abogados ni las niñeras, pues claro, a ellos les sale gratis. Los ciudadanos son los que tenemos que recurrir a abogados y a peritos y a pagarnos de nuestro bolsillo la justicia para defendernos de esta casta, ¿no? Exactamente. De hecho, además yo recuerdo que el poema que bien dices, el autor, que era simplemente un poema satírico, el autor se llegó a disculpar y la señora Montero dijo que no le eran suficientes unas disculpas, que este señor tenía que pagar por lo que había hecho. Yo, el señor Pablo Hasél, aparte del historial delictivo, no he escuchado que haya pedido perdón en ningún momento por las víctimas del terrorismo que se hayan podido sentir muy ofendidas, que yo entiendo que ha podido ser así. Este señor no ha pedido disculpas en ningún momento y aún así se le defiende. Entonces, ¿en qué sistema democrático estamos en el que se defiende a un agresor y luego no se defiende al resto de ciudadanos normales? ¿Y en qué sistema democrático estamos cuando los que defienden a este agresor además forman parte del gobierno y forman parte de altos cargos del gobierno? Yo no entiendo nada, cuando luego además nos dicen que ellos son los abanderados de la lucha contra el maltrato. ¿Qué abanderados de nada si ellos están defendiendo a un agresor, además de varias personas, que yo sepa, de un testigo y de una periodista o de un periodista? Entonces, este gobierno y este señor no son garantía de nada y, por supuesto, que los que no entienden democracia son ellos y la verdad es que deberían dimitir. Y los españoles deberíamos pedir que se haga justicia y que estos señores que defienden a todas estas personas y a este señor que está condenado debería dimitir o se le debería inhabilitar. Pues sí, han defendido a Hasél, han defendido en su momento también a maltratadores, como ese concejal que tenían ahí por Jaén. Bueno, y han sido hasta financiados por dictaduras que torturan, secuestran y asesinan. Eso sí, ni un poema satírico, ni comer roscón cerca de sus casas, ¿eh? Y por supuesto protegidos por todos esos guardias civiles a los cuales ellos mismos despreciaban y decían que les encantaría ver cómo les abrían la cabeza, ¿no? En el caso de los antidisturbios. Bueno, pues Paloma, ¿cómo está Miguel Frontera? ¿Cómo está de ánimo? Él está bien, porque él es consciente de que no ha hecho nada malo, y es que realmente no ha hecho nada malo. Es decir, si en un país poner el himno de tu país y dar un paseo por el campo es un delito, pues es que yo no entiendo nada. Y en cambio agredir y allanar y resistirse resulta que está muy bien y tenemos que apoyarlo, pues es que no entendemos nada. Entonces yo creo que Miguel Ángel está muy tranquilo porque él no ha hecho nada malo y porque es consciente de que la querella que se le ha interpuesto, los delitos que se están investigando, obedecen a una venganza personal de una persona que se piensa que está por encima de la ley y del bien y del mal y que no se le puede, pues lo que dices, ni un poema, ni una crítica, ni una protesta, pero sabiendo que al final, por justicia, la ley y la justicia le tiene que dar la razón porque no ha hecho nada malo. Entonces bueno, él está tranquilo, está bien. Bueno, pues todo nuestro apoyo desde aquí para vosotros y Polonia, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, un placer.